A partir de ahora, la hora global. Desde el paralelo 35, en Montevideo, la realidad internacional por detrás de los titulares. Conducción de Gustavo Calvo. Participan Leo Harari y Susana Mangana. La hora global. Una mirada al nuevo desorden mundial. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos al 1170M de vuestro dial. 2 minutitos pasadas las 15 horas de este jueves, estamos a 9, ¿no? 9 de marzo del 2023, el cuarto año de la pandemia. Llevo esa cuenta. Bienvenidos a este espacio que hemos dado en llamar la hora global. Hemos, a raíz de la guerra que está asolando parte de Europa, vuelto a analizar algunas de las bases conceptuales sobre las que entendemos el mundo, entendemos el planeta y entendemos su dinámica. Esta guerra, dicho de otro modo, nos ha obligado a repensar muchos conceptos políticos, económicos, sociales, geopolíticos, todos relacionados con el poder, todos relacionados con la toma de decisiones, todos relacionados con la convivencia entre los países que habitan este planeta. Está con nosotros hoy Nicolás Pose, a quien recibimos y a quien le damos la bienvenida. ¿Todo bien, Nico? Todo bien, muchas gracias por la invitación. Para tratar de ver contigo, Nicolás, algún aspecto en particular de este juego de tronos en que se está convirtiendo el planeta, pero además estas tomas de decisiones o líneas estratégicas que tienen bastante confundidos algunos analistas y profesionales. Yo lo que espero es que tú toques hoy alguno de los dos extremos, o que me digas, tranquilo Gustavo, todo esto tiene sentido, van por aquí, o que me digas, Gustavo, tenés razón, no tienen ni idea de lo que están haciendo. Quizás algún punto en el medio, no lo sé. Así que ya tenés una posición tomada. Sí, yo soy socrático, solo sé que no sé nada en este caso. En cuanto a ustedes, amigos, punto de partida de esto, del programa de hoy, fue un artículo que escribió Dani Rodrik y que publicó el 10 de noviembre del 22. Dani Rodrik es profesor de Economía Política Internacional en la Escuela Kennedy de Harvard, es presidente de la Asociación Económica Internacional, es célebre por algunas de sus publicaciones. En particular, a mí me llegó mucho un libro que se llamaba La paradoja de la globalización, pero hay otros, hay otro incluso más actual, interesante, que se los voy a recomendar sobre el fin del programa, ahora no recuerdo bien el nombre. Y escribe un artículo que se llama, bastante provocador para quienes estamos en este tipo de temas o que nos gusta leer sobre esto: no permitamos que la geopolítica acabe con la economía mundial. Al defender sus intereses en un mundo globalizado, las grandes potencias deben calibrar cuidadosamente sus políticas comerciales y tecnológicas, escribía Rodrik, evitando medidas diseñadas con el propósito expreso de debilitar las perspectivas de desarrollo de sus competidores. Con sus últimos movimientos contra China, Estados Unidos ha fallado en esta prueba. El punto de Rodrik parece ser que la administración Biden ha diseñado su política económica como una especie de guerra comercial con China. Parafraseando a Gregory Allen, del Centro de Estudios Estratégicos, las nuevas medidas conllevan un grado sin precedentes de intervención gubernamental estadounidense, no solo para preservar la supervisión de los puntos de control, sino destinada a estrangular activamente a grandes segmentos de la industria tecnológica china. Para algunos análisis, estoy salteando un poquito los artículos, hay una diferencia entre una cerrada competencia, esto también, Nico, es para ti, digo, le hablo a los oyentes, pero también a ti. Hay una diferencia entre una cerrada competencia por dominar los mercados y obtener beneficios, por un lado, y dirigir las acciones económicas prioritariamente a hacer daño a China, a cualquier costo, por otro lado. Por lo menos las personas que están escribiendo en esto y que me han provocado un poco para traer el tema del programa, lo están viendo así. El propio Biden, en el prólogo de la Estrategia de Seguridad Nacional, dice: China tiene la intención y cada vez más la capacidad de reformular el orden internacional a favor de un orden que incline el campo de juego global en beneficio propio.
Consecuencia, conclusión, para la Casa Blanca, China es una amenaza, no porque socava los intereses de seguridad de Estados Unidos, sino porque quiere influir en las reglas de orden político y económico global, en tanto se vuelva más rica y más poderosa. Todo esto tiene un correlato en el área tecnológica, no los voy a aburrir con eso, pero Rodrik llega a la conclusión de que hay demasiadas líneas de acción destinadas a dañar a China, a tal punto que voluntariamente se optan por cadenas de suministros y cadenas de valor más costosas, traer las cosas, como dijo alguna lista, más caro y de más lejos, para no comprar, por ejemplo, el gas ruso. Y no estoy metiendo a Rusia en un problema que es de China, sino que estoy mencionando a China y a Rusia en un problema que es común, porque el tema ruso tiene que ver en esto también. Y Rodrik termina sentenciando que pasamos de unas reglas manejadas por personas o entidades o corporaciones que tienen que ver con el área financiera, que fue básicamente lo que todos reconocemos que ha sucedido del 73, 74 hasta ahora, a entregar las llaves de la economía al establishment de seguridad nacional. Entonces, a ti que sos de alguna manera emergido del área económica y que convivís con ella, te provocaría diciendo, bueno, Rodrik está diciendo que aquello de ser eficiente, de los costos, de las cadenas de valor, de la competencia, voló por la ventana. Tenía previsto una primera pregunta, pero básicamente era si Estados Unidos, me remito a lo que te pregunté al principio, sabe lo que está haciendo, si tú entendés lo que está haciendo, o realmente Estados Unidos está en problema, para después entrar en detalle a las cosas. Bueno, perdón que fue muy largo, pero quería explicar bien la confusión. Que estuvo muy buena la caracterización, porque son fenómenos bastante recientes, son de los últimos años y nos apuntan a ciertos cambios paradigmáticos que para entenderlos hay que profundizar un poquito en el detalle. Yo ahí tal vez corro con la ventaja y con la desventaja al mismo tiempo de entrar a la economía desde la política. No como se hace usualmente desde la ciencia económica, sino como hacemos los que desde la ciencia política nos hemos aproximado al estudio de las relaciones económicas internacionales. Desde ese punto de vista, uno puede considerar que la política siempre está detrás de las relaciones económicas entre los países, o entre los agentes que conviven o que son parte de las distintas economías nacionales. Lo cierto es que en los últimos años, uno puede poner allí el año tal vez 2016 como parteaguas, pero también es cierto que hay algunas tendencias que se han profundizado con esta nueva administración en Estados Unidos. Uno puede ver que la política se ha vuelto más visible en las relaciones económicas internacionales. Y eso tiene que ver con un desafío sin precedentes para la historia moderna, que es el ascenso de una potencia en términos económicos y también en términos tecnológicos, que no pertenece al grupo de países que han liderado la política y la economía mundial desde básicamente la revolución industrial. Es decir, uno puede rastrear el predominio de Europa y luego con América del Norte tomando el timón, pero como parte de un grupo más amplio de economías occidentales en general. Uno puede rastrear su liderazgo al inicio de la revolución industrial, y desde allí el liderazgo político, económico y tecnológico de Occidente ha sido muy claro, muy marcado. Ha habido, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, algunos países asiáticos que han pasado a integrar este selecto grupo de economías que están en la frontera del conocimiento. Podemos pensar en Japón, podemos pensar en Corea del Sur, pero eran economías que, en términos políticos, integraban el paraguas de seguridad liderado o dominado, como quieras ponerlo, por Occidente. Yo un pequeño paréntesis de atrevido nomás. Tampoco parecían ser economías tomadas como economías, sino más bien partes de una cadena de valor, más bien, muy funcionales. Bueno, a las industrializaciones centrales. Yo tengo un matiz ahí. Si uno rastrea algunos debates que ocurrieron en la década de los 70, en la década de los 80, sobre el desafío económico en términos de competencia económica que significaba el ascenso industrial de primero de Japón y luego de Corea por ejemplo, a la industria estadounidense, uno podría encontrar ahí algunos matices con lo que tú decís. Sí, e incluso razón, en el caso de Japón, por ejemplo, ese es un ejemplo paradigmático, la industria electrónica, otro ejemplo. Así. Sí, está bien. E incluso más, en el caso de Japón,
si uno va a los debates en la década de los 70 y los 80 en Estados Unidos, uno encontraba el temor de que Japón superara económica y tecnológicamente a los Estados Unidos en esta carrera por el control de los mercados que tú bien describías hasta hace un momento. Al final esto no sucedió por distintos motivos que ahora no vamos a profundizar seguramente, pero de nuevo, estábamos frente a países que primero eran más pequeños y que segundo eran parte del anillo de seguridad de los Estados Unidos y de Occidente en general. China supone algo completamente distinto. Si bien China, como hemos conversado en otras ocasiones, ha seguido una estrategia de desarrollo similar en muchos aspectos a la que siguió Japón antes, lo cierto es que China no pertenece a este círculo de potencias liderada por los Estados Unidos y por lo tanto el foco, y esto es un consenso bipartidista en Estados Unidos, independientemente de que sea correcto o incorrecto, uno puede identificar claramente que es un consenso, uno de los pocos consensos bipartidistas que existen actualmente en los Estados Unidos, que es que las ganancias relativas han pasado a tener más importancia que las ganancias absolutas. Obviamente que en el corto plazo reorganizar las cadenas de suministro tiene costos. Uno tiene que relocalizar activos, tiene que buscar nuevos proveedores, a veces esos proveedores pueden ser menos eficientes y por supuesto que la torta va a ser en el corto plazo más pequeña que lo que era en la comparación con lo que teníamos hasta el momento. Pero el punto central es que los líderes que están decidiendo estas políticas no se están enfocando tanto en las ganancias absolutas, sino en las ganancias relativas. Esto es, ¿qué tanto gana Estados Unidos en comparación con China o qué tanto gana China en comparación con Estados Unidos? ¿Por qué? Porque hay un temor entre las élites occidentales, estadounidenses en particular, muy constatable, de que China lo supere económica, tecnológica y militarmente en los próximos años, en las próximas décadas. Incluso hay algunos estudios, por ejemplo, la semana pasada un think tank australiano publicó un estudio en el cual rastreaba 30 tecnologías que eran claves para la industria 4.0 de las próximas décadas, y así se mostraba que en alguna de esas tecnologías China ya está liderando. En la medida que China no pertenece a este círculo geopolítico que ha dominado la política y la economía mundial desde la revolución industrial, esto supone una amenaza. Y de ahí estas respuestas de política económica y también de política tecnológica que nos parecen inconcebibles si las comparamos con lo que sucedía hace 10 o 15 años, pero que cuando uno incorpora este desafío, bueno, independientemente de que uno las comparta o no las comparta, uno las puede entender al menos. Ahí está. De lo que has dicho, me tomé 3 cosas que me interesa, antes de irnos dentro de un ratito ya a la tanda, me interesa profundizar en ellas y aclararlas. Está bueno lo que has dicho porque además has dado una dinámica histórica al tema. Dentro de esa dinámica histórica, Japón, Corea del Sur, son partes de ese cinturón. China no lo es, pero esa es una visión ahora con el diario del lunes. Mi pregunta es, ¿Estados Unidos supo asentar, sectores industriales completos en territorio chino? ¿Supo planificar incluso desde ahí líneas de modelos tecnológicos? Estoy hablando de celulares, no de semiconductores, pero sí de celulares o de productos ya armados, temas relacionados con informática, con audiovisuales, etcétera. ¿Estados Unidos pensaba entonces que China podía convertirse en parte de ese cinturón? Porque de hecho trabajó en China. Bueno, pasa que estoy haciendo la diferenciación. Esa lectura que tú haces está muy buena, porque claro, nos provoca pensar lo que pasa hoy, pero qué es lo que pensaban las élites estadounidenses antes. Y ahí tenemos que, por lo menos, para rastrear esto, tenemos que volver a la década del 70 primero. Ahí está. A la competencia en el marco de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y en la política de Estados Unidos de acercarse a China para aislar a la Unión Soviética. Claro, a la uruguaya. ¿En qué estaban pensando los industriales norteamericanos cuando estaban instalando plantas allí? Porque hoy, se ha parido el monstruo que lo devora. Bueno, de repente. Ahí está bien la consulta, pero tenemos que distinguir entre distintos actores que están ahí dentro de esta reconstrucción que estamos haciendo. Están los tomadores de decisiones gubernamentales, están los actores económicos que toman decisiones en base a sus estrategias corporativas y no necesariamente hay distintos niveles en la toma de decisiones y cada uno con sus racionalidades o con sus creencias específicas. Volviendo un poquito al inicio, bueno, la década de los 70 es el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno Nixon, que busca esta aproximación con China,
teniendo a la Unión Soviética como objetivo, ¿verdad? Teniendo la competencia en el marco de la Guerra Fría en mente. Y luego se da un debate ya más adelante entre las élites políticas y económicas estadounidenses, en donde algunos planteaban la perspectiva de que China, en la medida que avanzara en su desarrollo económico, se volviera una economía de ingresos medios altos, se volviera más similar a lo que son los sistemas económicos y políticos occidentales. Dicho esto, hay otros que dicen, hay un artículo, por ejemplo, de un editorialista bastante reconocido del Financial Times la semana pasada, que dice: incluso si China fuera democrática, incluso si China tuviera reglas de mercado más similares a las de Estados Unidos, así no era más buena idea. Así todo, hoy Estados Unidos aceptaría un desafío económico de China. Y eso es una pregunta que va al centro de lo que tú decís. No, y es válida, claro, sí, está bien, porque el discurso hoy es: bueno, nos equivocamos porque quisimos exportar nuestro punto de vista o modo de vida a alguien que no lo iba a tomar, como dije recién, muy diario del lunes. Ahora, pero, como decís tú, aún en ese caso, son preguntas abiertas. Aún en ese caso, hoy nos está molestando o nos está desafiando nuestro dominio el hecho de que China no tenga nuestros valores, o lo que está desafiando nuestro dominio es que China tiene porte económico. Ese es un punto. China tiene porte económico, por lo tanto, más allá de eso, ¿por qué deberíamos, sería un desafío de todos modos? Claro, ¿por qué deberíamos pensar que si hubiera sido democrático no hubiera crecido? Ahora, desde la perspectiva del mundo corporativo, que tú también planteabas, ahí hay que entender que que estamos frente a un desfasaje entre incentivos como firmas individuales y la visión más sistémica. Las empresas estadounidenses han hecho enormes beneficios por operar en China, tanto primero deslocalizando parte de su producción, consiguiendo establecer parte de los procesos productivos allí donde eran más intensivos en mano de obra, que esta era menos costosa en China, y luego como mercado. China hoy es un enorme mercado para grandes firmas estadounidenses que obtienen beneficios muy importantes por estar en el mercado chino. Ahí la clave ¿dónde está? Siguiendo la línea doctrinal de la globalización. Pero ahí la clave ¿dónde está? China fue, a ver cómo decirlo, lo suficientemente hábil o lo suficientemente inteligente para, por un lado, aceptar el ingreso de esos capitales, pero por otro lado hacerlo bajo condiciones muy particulares. En China las empresas para ingresar tienen que asociarse a proveedores locales o hacer partenariados con firmas locales. Tienen un montón de requisitos que lo que buscaban y lo que han logrado, al menos es lo que podemos ver al día de hoy, buscaban que China lograra internalizar parte de ese conocimiento que estaba en posesión de las grandes firmas estadounidenses o europeas en general. Entonces China lo que ha logrado, primero a partir de la imitación, a partir de la copia, a partir de recibir capitales extranjeros, hoy ha logrado desarrollar capacidades endógenas de innovación en algunos sectores. Esa es la segunda anotación que yo tenía de lo que tú hablaste en primer lugar. Tú hablaste en primer lugar en el sentido de que Estados Unidos está viendo seriamente que en territorio tecnológico, en la carrera de avances, China está cerca de superarlos y va rumbo a superarlos. Sí, hay una competencia muy clara. Estados Unidos, a ver, pongamos las cosas en contexto. Sigue siendo una formidable potencia política, económica y tecnológica. Correcto. Pero es cierto que estamos en un mundo distinto al de 10, 15 años pero antes. Eso se contradice con analistas que hace muy poco decían: China podrá crecer, pero nunca va a tener la innovación de Estados Unidos, nunca va a tener ese plus que tuvo o que posibilitó la creación de un Silicon Valley, que generó ese tipo de cosas. Y lo decían muy seguros. Yo creo que ahí la respuesta... Analistas económicos, historiadores incluso. Pero tú me estás diciendo que el sol está saliendo por el este y nos está diciendo que hoy China, en el año 2022, ya fue el país que registró más cantidad de patentes en el planeta. Por ejemplo. Ahí hay un debate que en el fondo remite a cómo la academia y también los tomadores de decisiones han entendido el desarrollo, ¿no? Buena parte de estas visiones que tú traías tienen que ver con aquellos que creen que estos procesos de crecimiento y innovación se basan predominantemente en fuerzas de mercado. Entonces planteaban que en la medida que en China los mercados funcionaban de forma mucho más restrictiva, mucho más acotada, esto iba a generar un límite por sí mismo.
Hay estudios hoy en día que muestran que en realidad los propios procesos de desarrollo tecnológico, de innovación en Estados Unidos, no se han basado solamente en mecanismos de mercado, sino en la interacción entre el sector público y el mercado, donde los emprendedores privados juegan un rol muy importante, pero los estímulos estatales y las coberturas estatales frente al riesgo tan grande que implica innovar han también sido muy importantes. Es muy peligroso lo que estás diciendo, porque te llevo a otro tema. No quiero saltar muchos temas porque además tenemos que irnos a una tanda ahora, pero uno de los argumentos que se hace también con el diario del lunes de la desintegración de la Unión Soviética es que el diseño de su economía implicaba un dirigismo estatal tal que impedía la innovación. Claro, porque ahí tú me estás diciendo lo estás llevando al otro extremo. Claro, de, tú me estás diciendo digamos, que uno puede encontrar dos grandes polos. Exacto. Un polo completamente orientado en el mercado y el otro polo, en el extremo sería este ejemplo que tú traes. Tú me decís que no es tan lineal. En realidad la realidad pareciera estar más en el medio, en la interacción entre estados y mercados, en donde es muy importante el rol del emprendedor privado, el rol del dinamismo que trae el emprendedor privado, pero también el rol del Estado encubriendo ciertos riesgos que los privados por su propia cuenta no asumirían cuando se trata de invertir en cosas tan riesgosas. Innovar es súper riesgoso, la probabilidad de que salga mal es muy elevada y los partenariados público-privado muchas veces han estado en el centro de la innovación. Hay, por ejemplo, para los oyentes, allí el trabajo de la economista italiana Mazzucato es una referencia que vale la pena recomendar. Hay otros estudios que muestran cómo en realidad es en esta interacción público-privada donde finalmente se terminan generando los buenos de los más importantes avances en la innovación en las últimas décadas. Seguimos bajando a tierra esto. La idea, amigos, hoy es ver cómo las posiciones políticas, las decisiones políticas influyen en conceptos económicos que guiaban la economía mundial y a través de este enfrentamiento o esta pretensión de enfrentamiento o esta estrategia confrontativa, pareciera estar abandonándose algunos principios económicos, pareciera estar siendo contradictorio con lo que siempre se intentó manejar para poder dominar el mercado, por ejemplo. Bueno, nos vemos en unos minutos. Estamos aquí en el 1170M de vuestro dial, aquí en La Hora Global. No se vayan, que seguimos aquí. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Un nuevo desorden mundial, amigos, que seguimos aquí en la tarde de Radio Mundo analizando con Nicolás Pose, particularmente en la forma que ha tomado el comercio internacional, la forma que ha tomado las relaciones económicas entre los bloques, más que entre los países, a raíz de decisiones que tienen que ver muchas veces con la relación Estados Unidos-China. Lo dejó claro Donald Trump cuando empezó lo que se llamó esta especie de guerra comercial, aunque de hecho subyacentemente todo tiene un porqué y todo tiene una causa. Pero además, metiendo en esta ecuación, quizás a disgusto de nuestro invitado, vamos a investigarlo, lo que está sucediendo con Rusia. El comportamiento económico exterior de Estados Unidos con respecto a China tiene además un correlato en la forma en que se maneja también con Rusia a raíz de la operación especial del señor Putin. Y esas son cosas, Nicolás, que forman parte de su universo que yo no acabo de entender. Toda la escalada arancelaria de Donald Trump contra China y las posteriores decisiones de Biden, para muchos parecen un camino obvio, sobre todo para los estadounidenses, el gobierno de Estados Unidos que dice, bueno, esto es lo que tenemos que hacer. Pero ¿ves tú con naturalidad, por ejemplo, que Estados Unidos sancione a Rusia, por ejemplo, cancelando en Europa, porque fue a raíz de decisiones de ellos, el gas ruso o el petróleo, y después termina comprando vía India o vía China el mismo petróleo más caro? Ahora, con respecto a China, prohibió las exportaciones de semiconductores directamente a empresas chinas. Luego se dio cuenta de la posibilidad de que eso pudiera ser puenteado y también atacó las tercerizaciones, pero le está cerrando la cortina a todo el mercado, a todo el parque exportador estadounidense de semiconductores, es decir, a sus propias industrias.
Yo entiendo lo que tú decías en el sentido de que, bueno, quizás se esté priorizando más allá, pero parece muy loco atacar los principios básicos del comercio internacional. Y bueno, el diagnóstico en Estados Unidos es que las reglas que aparte, como tú no lo decís explícitamente, pero están en tu comentario. Si querés lo digo explícitamente. Las reglas del comercio internacional contemporáneo son reglas creadas en buena medida por Estados Unidos, por el propio Estados Unidos. Totalmente de acuerdo. Hoy es ese propio Estados Unidos que está percibiendo que esas reglas que creó hace 20, 30 años, por lo menos las que han gobernado las últimas décadas de las relaciones económicas internacionales, no le están funcionando. Por todo esto que hablábamos en el corte anterior. Entonces, de ahí esta necesidad de, al menos en algunos segmentos, los segmentos que Estados Unidos identifica como más peligrosos porque están cerca de la frontera tecnológica, la necesidad de desacoplar la economía estadounidense, y no solo la estadounidense, como tú bien señalabas. Anuncios en Holanda, anuncios en otras economías occidentales, sí. También en la misma línea de las restricciones a las exportaciones de bienes de alto contenido tecnológico, como los semiconductores. Lo de Holanda fue muy paradigmático. Y va en esta línea de evitar un puenteo por vía de otras economías occidentales de las restricciones en Estados Unidos. A costa de matar la actividad. El objetivo es, en estas dimensiones, bueno, precisamos estar menos interconectados. Esa es la visión predominante en Estados Unidos, que, como tú bien señalabas, también involucra tanto a republicanos como a demócratas. Eso vale la pena subrayarlo porque nos indica que es esperable cierta continuidad en esta orientación. Totalmente. Además, Biden lo ha demostrado en cada una de sus decisiones. Y ahora, hace poco tiempo, se conformó un comité, no recuerdo si en el Senado o en la Cámara de Representantes, sobre China, bipartidista. Y la competencia es por quién es más duro en las propuestas para el relacionamiento con esta economía. Pero volviendo a tu punto, ¿cuál es la respuesta de Estados Unidos frente a esto? Es, bueno, por un lado tenemos que desacoplarnos, por otro tenemos que apoyar a esta industria que la podemos estar afectando por estas restricciones. Y allí hay que traer en consideración, por ejemplo, el enorme paquete de estímulo que supone la ley de los chips, la CHIPS Act. Sí. Un enorme paquete de incentivos para impulsar la producción doméstica y eventualmente con los aliados económicos de los Estados Unidos de estos bienes intensivos en tecnología, semiconductores en particular. Entonces la respuesta es, bueno, tenemos que organizar las cadenas en torno a ciertos niveles de comercio, pero en estos sectores que son estratégicos, que definimos como estratégicos, lo tenemos que hacer solamente con aliados geopolíticos. Ese es el consenso predominante hoy en día en los Estados Unidos. Con respecto a China, en cuanto tú traías a colación la situación en Rusia, yo creo que ahí estamos hablando de dos bichos distintos. La inserción de Rusia en la economía internacional es mucho más periférica que la de China. De hecho, las relaciones económicas entre Estados Unidos y Rusia ya eran bastante acotadas antes de la guerra. Por supuesto que esto pega de forma muy distinta en Europa, donde el modelo productivo europeo, de algunos países sobre todo, Alemania como ejemplo paradigmático, se basaba, entre otras cosas, en la interconexión energética con Rusia. Entonces, bueno, el costo del ajuste ha sido para Europa muy, muy importante, más importante que para Estados Unidos. Y si sacamos ahí las cifras que vienen de Irlanda y su peculiar economía, Europa está atravesando dificultades económicas importantes y bueno, también dificultades sociales asociadas. Pero asociadas también a esa irracionalidad. Pero para cerrar para cerrar esta idea nomás, sacando la energía del asunto, que es un sector muy específico, Rusia no tiene la penetración económica que tiene China en la economía internacional. Y Rusia tampoco supone un desafío para la predominancia occidental en los principales mercados del mundo. Es decir, es un actor que tiene una incidencia, por supuesto que en el plano militar muy fuerte, bueno, y el tema de las armas nucleares ahí juega un rol fundamental, pero en el plano económico, sacando el asunto de la energía, es un actor con una incidencia mucho más acotada. Claro, pero yo hacía referencia, te entiendo, pero yo hacía referencia a que, de todas formas, para mí, estamos tomando a Rusia como un actor individual, cuando hoy es un actor grupal. Hoy es parte funcional de un bloque no occidental, que es en realidad a lo que Estados Unidos se va a enfrentar. Estados Unidos no se va a enfrentar a China, se va a enfrentar a un bloque no occidental. Le pongo el nombre de no occidental porque no tiene nombre, pero lo que los une o lo que les da propósito es lo que no son. Es decir, no comparten
ni el dominio, ni la forma de ser, ni la estructura económica que propone Estados Unidos. Bueno, ahí yo creo que hay distintas lecturas, Entonces, porque de hecho... pero si uno mira a China hoy, sí, ¿no? Vayamos a China. ¿Quién está desafiando, volvemos a nuestra conversación previa, quién está desafiando las reglas que han gobernado las relaciones económicas internacionales en los últimos 20, 30 años? ¿China o Estados Unidos? Estados Unidos. China, de hecho, con estas reglas ha encontrado sus estrategias para ser bastante exitosa. Claro. De hecho, China, por un lado, es cierto, China no, ve en Rusia un actor que se pelea, tiene discusiones y hasta enfrentamientos, hoy directamente militares en Ucrania con Occidente, pero China tampoco quiere quedarse completamente pegada a Rusia en el marco de estas dinámicas, porque China también es consciente de que en la interdependencia económica con Occidente también tiene mucho para ganar y mucho para perder. Entonces, para China en realidad es una decisión es navegar en un mundo complicado de forma mucho más fina. Por un lado, sí, dándole cierto apoyo a Rusia, pero por otro, sin volar todos los puentes con Occidente. Porque el desarrollo económico y tecnológico de China todavía depende de mantener relaciones cooperativas en algunos planos con Occidente. Está bien, pero a ver, con todo respeto, ¿no? Yo lo que veo en ese enfoque es el concepto de manejar China y Rusia en forma tan separada que pareciera que las cosas no tuvieran que ver unas con otras. La emergencia rusa en cuanto al tema energético, en cuanto a poder vender su energía, implicó un giro a Asia, eso todos lo sabemos, pero también implicó un giro en el manejo y la administración de su moneda, sobre todo en el comercio internacional, el intercambio. ¿Está bien? Eso lo solucionó o intentó solucionarlo a través de manejarse por monedas regionales, según con quién se estuviera comerciando. Lo que yo te quiero transmitir es mi impresión de que todo esto es parte de una operativa que sirve mucho como experimentación para la estrategia china a largo plazo. China estará muy dependiente hoy de la economía occidental, o tendrá lazos o puentes que está reverenciando, porque dentro de la Organización Mundial de Comercio, por ejemplo, se comporta impecablemente, hace todos los deberes, podríamos decirlo de esa manera, pero también es el primer país que presta tecnología y mucho dinero para implementar o crear medios alternativos de pagos. También es el primer país que empieza, según algún economista, a cavar la tumba de Wall Street, porque ya pidió la pala. Entonces, sí es cierto, me parece a mí, que esta coyuntura histórica, de esta situación de Rusia, es parte de todo un mismo escenario. Así lo veo yo, digo. Y por supuesto respeto tu posición en el sentido de cómo ves, mucho mejor que yo, las alternativas que pueda tener China. En ese sentido, veo también que ya no se trata solo de tener cadenas de valor más largas y más costosas, ya se trata de que la presencia del dólar empieza a bajar cada vez más. Ya bajó bastante el año pasado en los plus de reservas de los países, es decir, pasó del 80 y pico tradicional a cerca del 60%, y hoy está empezando a bajar, sobre todo en los países del Golfo y en Asia, su presencia en el intercambio contra bienes relacionados con hidrocarburos, por ejemplo. Entonces, en esa lucha a largo plazo con China, hay esto de Ucrania es una parada, no es parte de otra línea. Así lo veo yo, y capaz que por eso no entiendo, y por eso te invité, para que tratamos de bajar un poco a tierra esto. ¿Hay un parte de un todo, o no? Yo creo que desde la perspectiva de los decisores chinos, hubiera sido un escenario mucho más favorable para su estrategia que todo este tema que está sucediendo en Rusia no hubiera sucedido. ¿Tan así? Estoy convencido de eso porque, de nuevo, cuando uno se pone a analizar de dónde surgen los desafíos
a las reglas que han gobernado las relaciones económicas internacionales en los últimos años, uno puede ver que claramente no vienen de China. China lo que hace es jugar dentro del margen que estas reglas dan, desarrollando estrategias que hasta el momento, insisto, le han sido muy exitosas. Después, en cuanto a la necesidad o al surgimiento de alternativas financieras o monetarias, el uso del dólar, muchas de esas están signadas por la necesidad. Todo esto ha generado reacomodos importantes y bueno, ahí hay algunos analistas que plantean, en línea con lo que tú decís, que Estados Unidos, mediante este tipo de sanciones, puede estar socavando el rol de su propia moneda. También es cierto que vale la pena poner una nota de escepticismo a aquellos pronósticos más pesimistas sobre el dólar, porque uno puede encontrar esos pronósticos a lo largo de las últimas décadas y, sin embargo, el dólar sigue allí y tampoco uno visualiza una alternativa muy clara al predominio del dólar en el comercio y en las finanzas internacionales, en la medida de que, como hemos conversado en otras ocasiones, las características de la economía china, orientada todavía hacia las exportaciones, hacen que al día de hoy China, no solamente orientada hacia las exportaciones, sino que con fuertes controles de capital, tanto al ingreso como al egreso de capitales desde la economía china, hacen y que el 20º Congreso del Partido Comunista aún más. Todo eso hace que las características de la economía china no apuntan a que en el corto plazo China tenga interés en que su moneda adquiera un rol predominante en la economía mundial. Estamos hablando de un horizonte temporal de lo que podemos llegar a conversar de acá a unos pocos años. Por supuesto que en esta mirada de más largo plazo que tú traes, claro, pueden haber pasos que estén pensando cómo la economía china va a transicionar hacia otro modelo y allí el día de mañana la moneda china pueda llegar a tener otro rol. Pero creo que de acá que lleguemos a ese mundo falta todavía bastante, por lo que yo ahí pondría una nota de cautela en algunos de estos pronósticos más pesimistas sobre el dólar. No, está bien, pero más allá de que el día de mañana está lejos, no está mal que le echemos una mirada en lo posible, tratemos de imaginar qué es lo que puede pasar. Y eso es lo que vamos a atacar en el tercer bloque del programa, amigos. Los invitamos a seguirnos acompañando aquí en el 1170 AM de vuestro dial, aquí en Radio Mundo, en la hora global. Ya volvemos. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Seguimos, amigos, viendo algunas, las que para mí, ahora me está Nicolás Pose, digamos, iluminando sobre algunas inconsistencias económicas, algunos conceptos que parece que se están dinamitando, esas mismas reglas que el propio Estados Unidos estableció a través de sus organismos reguladores, pero también más bien de control del mercado internacional, no solo Bretton Woods, sino muchas cosas derivadas de Bretton Woods. Nicolás nos hacía ver que el propio Estados Unidos es quien ha encontrado que esas reglas no son lo benéficas que desearía para sí mismo en el día de hoy, en el mundo de hoy. También se le ha colado un poco un ratón en la cocina, ¿no? Es decir, el propio Estados Unidos patrocinó el ingreso de China a la Organización Mundial de Comercio, por ejemplo. De alguna manera China, cumpliendo con las reglas, se está haciendo de nichos de poder muy importantes dentro de la estructura internacional. Tú decías, Nico, que bueno, el mañana dirá, pero te desafío un poquito a tratar de analizar ese mañana. Es decir, la guerra de Ucrania pasará, pero todo lo que está sucediendo es más grande que la guerra de Ucrania, aunque la gente no lo pueda creer, pero es así. Se están decidiendo cosas mucho más importantes, bloques de poder, bloques comerciales, que a veces se corresponden con los de poder y a veces no. En este caso, bastante. Y Estados Unidos, como tú bien describías, y me convenciste bastante con eso, en una situación de emergencia donde tiene que tomar decisiones que no parecen lógicas, pero son las necesarias. ¿Entendí bien? Por ahí viene. A ver, yo no me siento con la capacidad ni de asignarle ni lógica ni necesidad. Lo que trato de entender es por dónde pueden venir los factores que llevan a tomar este tipo de decisiones. Y cuando uno incorpora este tipo de cosas que estamos hablando, bueno, uno puede entender por qué se están tomando las decisiones que uno ve que se están tomando hoy en día. Independientemente de que, como conversábamos hace un rato, tal vez haya otras mejores, tal vez estas impliquen mayores costos que beneficios. Yo, honestamente, no me siento en la capacidad de poder realizar ese tipo de evaluaciones, pero lo cierto es que hay todo un conjunto de factores
que nos están llevando a que bueno, la economía y la política mundial vayan tomando algunos caminos que tal vez no eran en los que venían las últimas décadas. Bueno, tratemos de visualizar cuáles serían esos caminos, hacia dónde vamos. Y bueno, a mí hay un concepto nivel muy básico, pues no te voy a pedir obviamente ni adivinación ni nada de eso, simplemente ver cómo podría ir mutando este mundo, hacia dónde. A mí hay un concepto que me gusta bastante, es ese de un internacionalista argentino, Actis, que él habla de que estamos frente a la presencia de una globalización de riesgos. Es decir, no es que la globalización se va a acabar en los próximos años, vamos a volver a un mundo ni por supuesto ni completamente autárquico, ni tampoco exclusivamente centrado en la presencia de bloques regionales, pero sí que vamos hacia un mundo en el cual las consideraciones de eficiencia y las consideraciones geopolíticas van a pasar a tener pesos más balanceados a la hora de la toma de decisiones. En los últimos 20-30 años, en las estrategias corporativas de las grandes empresas, lo que primaba eran las consideraciones de eficiencia. Lo cual no significaba que, buena parte del comercio mundial seguía siendo regional, seguían existiendo sesgos regionales en la inversión, uno podía visualizar 3 grandes bloques económicos, uno en América del Norte, uno en Europa, otro en Asia, pero a pesar de eso había, a la hora de planificar las inversiones y las cadenas de suministro a nivel global, había predominaba el criterio de la eficiencia. Si uno no seguía este criterio, bueno, otras firmas podían sacar a uno del mercado, y había todo un sistema también orientado a premiar a los accionistas o acreedores de las grandes empresas. Ese sistema está erosionado por 2 patas. Una pata que es la que tuvimos hablando todo este programa, que es la pata geopolítica. Sí. Estamos en un mundo de mayor confrontación y eso implica que las consideraciones geopolíticas también van a tener que entrar en mente a la hora de la planificación de las decisiones corporativas, que son las que han dinamizado la globalización en los últimos años. Y hay un segundo punto que no hemos conversado, que son las bases sociales, la legitimidad social de esta forma de organizar la economía en las principales economías de Occidente. Desde la crisis global de 2008 y sobre todo, a partir de las manifestaciones de los efectos de esa crisis en 2016, Trump, el Brexit, ahora la elección de Biden, la multitud de indignados que surgieron en Europa, en distintos lugares de Europa. Hay también una erosión de la legitimidad, de las bases sociales de legitimidad de este modelo. Para ponerte un ejemplo nomás, uno de los grandes estímulos del gobierno estadounidense de los últimos años de este último año fue la CHIPS Act. El otro fue la Inflation Reduction Act, que fue una forma de renombrar una iniciativa que hasta previo a este pico de inflación no tenía apoyo legislativo. ¿Qué prevé esta ley? Por un lado prevé que para obtener subsidios económicos del gobierno estadounidense uno no tiene que fabricar en China. Terreno ya conocido, ya conversamos. El otro requisito para poder acceder a estos subsidios, que son de la CHIPS Act, para ser preciso, es que para los trabajadores de las firmas que buscan acceder a estos subsidios, la empresa tiene que proveer determinados aspectos de cuidado infantil, tiene que facilitar la organización sindical de sus trabajadores, en fin. Hay todo un redescubrimiento, una reemergencia de ciertos patrones de cómo organizar la economía política doméstica que se parecen más a la era del 45-70 que a la era del 80-2010. Entonces, por las 2 vías, las grandes firmas que hasta ahora han sido el motor de la globalización tienen que redefinir cómo navegar este nuevo mundo. No es que las consideraciones de eficiencia van a salir completamente del terreno, pero sí que van a interactuar en mayor medida con otros factores que hasta ahora tenían menor peso. En ese marco sí, iremos hacia un comercio que en algunos segmentos va a estar más fragmentado, donde los costos de transacción van a ser mayores. La contrapartida, los diseñadores de esta nueva arquitectura piensan que la contrapartida positiva de esto es mayor resiliencia geopolítica, mayor legitimidad social. Veremos si logran estos objetivos, por supuesto. Estos son objetivos que se plantean, de ahí a que se consigan es toda otra historia. Pero para delinear algunos marcos de por dónde puede ir la cosa, creo que estas 3 patas van a estar jugando en los próximos años. También estaba pensando en ese abandono de la eficiencia como paradigma. Me hace acordar mucho a las discusiones que tuvieron los países latinoamericanos cuando el desarrollismo o las políticas de sustitución de importaciones, donde había que abandonar los paradigmas clásicos para tratar de levantar economías o crear zonas industriales donde no existía nadie, y ahí los números no daban, y de todas formas había que hacerlo. En ese sentido, Estados Unidos se está latinoamericanizando un poquito, en el sentido de la urgencia, de la emergencia, del tratar de apostar al desarrollo. Y en realidad uno puede rastrear eso al Estados Unidos del siglo XIX, más que a la América también, Latina del siglo XX. Yo no creo que sea... Ahí el paralelismo no... Yo porque doctrinalmente Latinoamérica estuvo
poniendo la eficiencia en el cadalso ahí a ver si realmente era una brújula válida. Pero yo creo que el debate, Gustavo, para tratar de ubicar sí, al oyente, es si vamos hacia un mundo de la década de 1930 o un mundo de la década de 1950, en el mundo noroccidental. El segundo es para esta porción del mundo, claro, mucho más virtuoso que el primero, ¿verdad? Es verdad. Pensando en esta porción del mundo. Veremos a cuál de los dos vamos. Ahora, pero uno puede ver que hay 3 elementos que van a interactuar. Estos 3 elementos que hablábamos: eficiencia económica, geopolítica, resiliencia geopolítica y legitimidad social. Volviendo a Rodrik, el hecho de que no es lo mismo llevar adelante una política de competencia donde yo me torno más competitivo, más eficiente, más poderoso, más un mejor adversario para cualquiera, a llevar una política de directa confrontación, haciendo daño a la economía adversaria, en este caso China. Como tú decías, específicamente se prohíbe que tengan elementos fabricados en China, es decir, eso no da una pauta de el grado de alarma o el grado de peligro que ve Estados Unidos en China. Y efectivamente, creo que es un excelente indicador. De hecho, Dani Rodrik, tú mencionabas uno de sus principales libros, La paradoja de la globalización. Sí. Él en ese libro llamaba, de hecho, a contemplar más la pata de la legitimidad social. Una de sus críticas era que la globalización había ido demasiado lejos, que no estaba mal tener consideraciones de eficiencia a la hora de organizar las cadenas de suministro, pero que había que tener en cuenta la pata de la legitimidad social. El elemento que hace más ruido entre estos sectores de la economía o la economía política estadounidense es el elemento de la geopolítica. Porque, a ver, si uno vuelve desde un punto de vista más, si se quiere, cosmopolita o humanista, también es cierto que los grandes avances de la humanidad en términos de reducción de la pobreza, un montón de indicadores sociales en los últimos años, están asociados al crecimiento chino. Sí, es cierto. A la salida de un montón de personas de China de la pobreza que pasan a integrar las clases medias. De hecho, cuando uno resta a esas personas de los promedios mundiales, la globalización ya no deja un saldo tan positivo en términos de salida de gente de la pobreza, sino que muchas de las ganancias globales han estado ahí. Pero de nuevo, una cosa es mirar el mundo en su conjunto, otra cosa es mirarlo desde los países que están en competencia. Sí, la enormidad del mercado chino hace viable muchas cosas. De hecho, la salida de algunas crisis, como la del 2008, tuvo mucho que ver también con la actividad china 10 años después. Ahora, da para otro programa ese. Es un buen tema para un programa, podríamos verlo. Hoy, la geopolítica, como tú dices, fue lo que me llamó a hacer un poco de programa sobre esto. Para ver muy claramente todo lo que acabas de decir, me pongo en un alemán, que sí está viendo la geopolítica destrozar todos sus conceptos económicos. Y bueno, efectivamente. Pero allí, en el caso de Estados Unidos lo hicimos porque es quien toma las decisiones, ¿no? Y bueno, ahí la guerra en Ucrania que tú traías ha tenido en Europa un impacto mucho mayor, porque buena parte, una de las bases, no la única, porque también hay, a veces uno lee algunos estudios que llevan algún componente del éxito de la estrategia alemana al extremo, el componente de la energía barata, pero lo cierto era que era un componente de la ecuación. A la medida que ese componente no está, bueno, en Europa se abre todo un signo de incertidumbre sobre cuál va a ser el rol de Europa económico y tecnológico en los próximos años. Geopolítico, Europa está donde está, no se puede mudar. Y de hecho está en el lugar adecuado porque hasta los antropólogos que manejan la evolución de la especie te hablan de que esas aguas calmas, esas tierras fértiles y esos puertos accesibles dieron razón de ser a las mayores civilizaciones de la historia, y eso sigue estando así. O sea, Rusia está llevando una guerra hoy buscando puertos cálidos. Eso sigue siendo parte de nuestra existencia y la razón de ser de los comercios, eso hay que entenderlo. Europa va a seguir allí, como Rusia va a seguir allí. No se puede mudar. Como África va a seguir allí muy cerca. Entonces, como tú decís, empiezan a jugar los intereses y qué hago en el momento. Y eso quizás lo podemos ver en otro programa porque hoy se acaba. Excelente. El tiempo es oro, estamos en radio y debemos despedirnos, debemos agradecer a Nicolás la presencia como tantas otras veces para iluminarnos sobre algunos temas económicos. Nosotros, como cada martes y cada jueves a las 15 horas, nos volvemos a encontrar aquí en el 1170M de vuestro dial. Los dejamos en las mejores manos, en manos de quien puede hacernos escuchar y hacernos navegar hacia la mejor música del mundo. En Se hace tarde, Eduardo Rivero nos hará encontrar con quienes nos elevan el espíritu y
ustedes no lo pueden ver, amigos, pero ante la risa de Felipe Reyes, que por supuesto aprueba lo que estoy diciendo, todos nos pondremos a escuchar de lo que Eduardo Rivero tiene para nosotros. Nos vamos, porque si no nos echa. Muchísimas gracias. Será hasta el martes. La Hora Global, martes y jueves a las 15 horas. Repite a las 21 horas.